Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso que traemos hoy, vaya experiencia que experimentó un joven cazador en Estados Unidos, realmente algo impresionante. Yo me quedo sin palabras algunas veces ante los testimonios de experiencias de encuentros en la tercera fase que hablamos aquí en este canal y que desde luego pues formarían parte de algunas de las mejores películas de ciencia ficción si no fuera porque son incidentes totalmente reales. En este programa vamos a irnos al día 2 de septiembre de 1987. Tenemos a un hombre que se llama Kevin P., es decir, su apellido no ha querido que trascendiese. Y bueno, pues este hombre sale de su casa, del área del río Ross, en Estados Unidos, en su motocicleta. Es un hombre que le gusta cazar y se va a cazar alces. Bueno, este hombre, Kevin, había planeado unas jornadas de caza de unos 3 días en el área, pero algo interrumpió su jornada y le cambiaría la vida para siempre. Acompáñenme al increíble testimonio en primera persona, además que lo vamos a hacer, del señor Kevin. Vamos a ir comentando partes de su testimonio y vamos a intentar entender la increíble odisea que vivió este hombre. Bueno, este hombre sale de su casa, se va a comprar a la tienda de un conocido suyo de Gravel Creek, en Estados Unidos, y bueno, pues lo que hace es comprarse ropa, porque ve que va a llover y la ropa que tiene de la lluvia ya está un poco viejita, y entonces dice, bueno, pues paso antes de irme al tráiler, a la caravana, pues paso a comprarme ropa y tal, y entonces lo hace. Y entonces se coge otra vez la motocicleta y llega a una caravana que, bueno, pues la Real Policía Montada de Canadá tiene organizadas pues con una especie de cobertizos con forma de caravana, los tiene para alquilar para cazadores que van de paso a cotos de caza, ¿no? Bueno, este hombre está en la caravana, pasa la noche allí perfectamente y entonces a la mañana siguiente, es decir, el día 3 de septiembre de 1987, Kevin se levanta muy animoso, que va a cazar, es una cosa que le encanta a él, ¿no? Y entonces, bueno, pues su incidente le ocurre unas millas más allá de allí, cuando estaba en la carretera de camino al lugar de caza. Bueno, este hombre llegó a trazar un mapa de todo el área de donde estaba, y bueno, pues como decíamos, este hombre viaja por esa carretera de North Canal, y de repente Kevin, que va con su casco, ve algo en el cielo. Está medio lloviendo, pero lo ve perfectamente. Hay algo en el cielo y tiene que parar la motocicleta porque es extraordinario lo que está viendo. Pero bueno, no sabe muy bien lo que es y bueno, se piensa que es una avioneta y tal. Y bueno, pues sigue andando y de repente le entran ganas de ir al servicio, de orinar. Entonces este hombre aparca la motocicleta otra vez y entonces se pone a un ladito de la carretera y se pone a orinar allí, ¿no? Y entonces se da cuenta, mientras que lo está haciendo, de la presencia de, otra vez, de ese objeto, pero ya lo está viendo mucho mejor, ¿no? Dice que este hombre opina que es un objeto que se mueve de norte a sur a unos 30 km por hora, es decir, va muy despacito. Es un objeto alargado que sería similar en tamaño a un avión DC-3, es decir, no muy grande. Y bueno, pues habla de que le llama la atención porque no tiene ni rotor de cola y no tiene tampoco el fuselaje alargado de los aviones, no tiene alas y claro, evidentemente este hombre dice esto no es posible, ¿no? ¿Cómo se mantiene en el aire esto? ¿Dónde están los motores de este avión? No es un avión. De hecho, llega a ver una línea blanca en el centro del fuselaje y ve como una especie de ventanillas en el centro y además se da cuenta de que el color de ese objeto es totalmente inusual porque es verde. Y claro, dice que es un color verde oscuro, algo muy raro dentro de la casuística OVNI, que lo hemos visto en el caso de los famosos hombrecillos verdes con forma de pingüino de Tuscumbia, que hicimos hace poco el videoprograma. Y bueno, pues el caso es que este hombre, bueno, pues observa ese objeto que además se va desplazando en un silencio total y absoluto. Entonces esto le lleva a pensar, este hombre es bastante observador, le llega a pensar que hay algo excepcional y en todo
entonces en una reacción que tiene él, pues se empieza a meter, bueno, pues como detrás de unos arbustos para observarlo mejor. Es de natural cazador, este hombre pues lo que hace es intentar acechar un poco, intentar verlo mejor, ¿no? Y entonces se da cuenta de que ese objeto le está pasando algo, porque empieza a hacerse transparente, algunas partes sí, otras no, y bueno, pues como que no puede hacerse transparente del todo, es decir, como si estuviese teniendo algún tipo de problemas para mimetizarse con el ambiente y ser totalmente transparente. Y esto evidentemente, ese mal funcionamiento le deja a este hombre totalmente asombrado. Entonces Kevin, asustado y quizá por instinto, se esconde aún más en los arbustos y entonces observa que el ovni desaparece tras una pequeña colina no muy lejos de allí, ¿no? Y entonces este hombre casi que prácticamente le faltó aplaudir ante todo esto porque lo había visto perfectamente y de hecho debió de ser muy espectacular porque se sentía nervioso y también se sentía conmovido por lo que había ocurrido, ¿no? Por la impresión que le había dado aquello, ¿no? Entonces, en este momento Kevin oye un extraño ruido, como una especie de ruido metálico, cerca de la esquina de la carretera donde tiene aparcada la motocicleta, ¿no? Y entonces os voy a contar exactamente las palabras del señor Kevin P., que realmente es un testimonio que a mí me apasiona, ¿no? Vamos a por ello. Dice: me fui corriendo hacia donde había sonado aquello, hacia aquella esquina de la carretera, para ver lo que era. Y al llegar me encontré frente a frente a apenas solo 20 yardas, es decir, 18 metros, con dos criaturas de piel gris enfundadas en un traje de color azul de 1,5 metros de altura, con una cabeza muy similar a la de los insectos, caras puntiagudas, grandes ojos, brazos, cuerpos y piernas delgadas. Inmediatamente pensé: no son los pequeños hombrecillos verdes de los que hablaban aquí y allá, son más como saltamontes. Es una descripción increíble dentro de la historia del fenómeno porque se parece más a esa descripción de insectoides, de esas como una cabeza de mantis religiosas, más que los típicos grises cabezones, ¿no? Pero vamos a seguir porque es que este hombre realmente solo conocía la expresión de los Little Green Men, de los hombrecillos verdes, puestas además de moda en Estados Unidos por el famoso caso de Kelly Hopkinsville, de esos duendecillos que en 1955 asediaron una casa de la granja de los Sutton. Y bueno, pues resulta que este hombre solo conocía esa expresión, pero se dio cuenta de que lo que tenía delante realmente era más parecido a insectos, a caras de insectos, ¿no? Bueno, en ese instante sigue contando este hombre que el de la izquierda levanta su mano izquierda y se la lleva al cinturón, en donde coge un dispositivo luminoso y bueno, pues con ese dispositivo le enchufa un tremendo y brillante haz de luz sobre el testigo, que lo deja envuelto y lo deja totalmente deslumbrado. Sigue Kevin hablando y diciendo: instantáneamente me sentí paralizado y me convencí de que de alguna manera el tiempo se había parado. No había sonidos. Intenté gritar, pero lo único que me salió fue un gruñido distorsionado. Es decir, como si este hombre tuviese como si el tiempo alrededor de él se hubiese parado y él solamente pudiese gritar casi a cámara lenta. Una descripción impresionante. Sigue este hombre hablando diciendo: lo siguiente que recuerdo es verme de pie a un lado de la carretera, asustado, temblando y totalmente confuso ante lo que me había pasado. En unos segundos recordé todo lo que me acababa de pasar y pensé: voy a irme de aquí para no volvérmelos a encontrar otra vez. Es decir, su primer instinto fue de miedo, de rechazo ante aquella visión y de huir de allí, ¿no? Sigue este hombre hablando su increíble testimonio. Dice: volví a coger mi moto y por alguna razón ya no estaba allí. Entonces me di cuenta de que estaba en el otro lado de la carretera. Entonces me dije: ¿qué demonios es esto? Yo no la había aparcado aquí. Con pánico me subí y me di cuenta de que no tenía las llaves puestas. Siempre las dejo puestas, así no las pierdo cuando me bajo a hacer cualquier cosa en medio de un viaje. Inmediatamente comencé a mirar a la carretera y de pronto las vi en mi mano. Confundido, arranqué la moto y me marché hacia el tráiler de nuevo. Es decir, estamos hablando de que este hombre pues habla de que se encuentra en otro lado de donde tenía que haber estado, como si hubiese sido teletransportado,
o transportado desde el comienzo de su incidente hacia después del haz de luz, que fue enchufado por el aparato de estos dos seres con forma y con cara de saltamontes. Y luego, por otra parte, pues este hombre dice que estaba confuso porque tenía las llaves en la mano, ¿no? Y no se había dado cuenta que tenía las llaves en la mano, ¿no? Entonces sigue hablando este hombre diciendo: estaba asustado y maravillado a la vez. Y entonces noté que todas las sombras de los árboles estaban apuntando en diferentes direcciones, algo que no podía ser posible con el sol de la mañana. Es decir, este hombre estaba hablando de que tenía una cierta distorsión de la realidad y que, y esto ya es un apunte personal mío, quizá todavía estaba aún bajo control. Y veremos a ver qué es lo que le pasa a este hombre. Dice: unos 15 minutos después ya estaba en el tráiler, es decir, en su caravana. Dice: 1 hora y media después ya era de noche y pensé: imposible, he salido de aquí hace solo 1 hora y era por la mañana, ahora es por la noche. ¿Qué está pasando? Es decir, este hombre está hablando de que tenía un auténtico episodio de Missing Time. Entonces este hombre sigue hablando, dice: estaba realmente confuso y me dije: no le voy a decir nada a nadie sobre esto. Lo voy a olvidar todo esto. Me puse una taza de café y entonces comencé a escuchar un suave zumbido sobre el tráiler. Se podía sentir la vibración sobre todo, el tráiler, el aire, todo. Se podía sentir la vibración y tras 10 minutos así, todo paró. Tuve la sensación de que ellos estaban ahí fuera. Tenía tanto miedo que no miré por las ventanas. Después de aquella noche no he vuelto a dormir bien. De hecho, es que tras tomarme el café comencé a tener flashbacks, recuerdos de eventos pasados. Empecé a estar como en un estado de sueño, onírico, viendo escenas de paisajes, como si volara. Vi montañas y ríos y bosques a una gran altura y a una gran velocidad. Entonces me sobresalté de nuevo con más sonidos y me desperté de ese estado. Abrí los ojos, pero todo lo veía negro, un color muy oscuro. Intentaba ver algo, pero estaba ciego. Hubo un momento en el que pude ver algo. Era una cara, la cara de una de estas criaturas grises de ojos grandes. Podía escuchar una voz en el interior de mi mente diciendo: no hay nada de qué preocuparse, tranquilo. Podía escucharle hablando perfectamente en mi mente, dentro de mí. Había como 3 o 4 seres de ese tipo alrededor de mí, pero solo había uno que me hablaba. Los 2 que vi en la carretera no eran como esos 4. A esos 2 no les volví a ver nunca más y no eran como ellos. Estos sí se parecían a los hombrecillos verdes. Y esto lo decía este hombre en referencia al típico arquetipo de los grises. Bueno, entonces me senté y tuve una idea que pensé que podía funcionar. Pensé en preguntar mentalmente y pregunté. Lo hice. Dije: ¿vais a hacer experimentos conmigo? Y la respuesta me heló la sangre. Me dijeron: ya los hemos hecho. Pero me sentí bien, excepto por una extraña sensación en mis manos. Pero todo iba bien, me sentía normal. Los seres me preguntaron si quería ver mi planeta y les dije que sí. Entonces fui a mirar por la ventana, cerca de donde había una máquina que se parecía a una fotocopiadora. Me pidieron que no lo tocara y les dije: no se preocupen ustedes, no tocaré nada de aquí. Un elemento surreal, una máquina que se parece a una especie de fotocopiadora y este hombre viendo una especie de, como si estuviese en el espacio viendo una estrella y diciéndole a esos seres que esa es su casa. Quizás es el momento más surreal de la experiencia. Entonces dice, este hombre sigue su testimonio diciendo: entonces aquel ser me dijo: mira, esa estrella blanca brillante es tu casa. Yo no sabía nada sobre astronomía en ese momento, pero siempre pensé que la Tierra era azulada, así que pensé que estaba mintiéndome. Comenzó a explicarme sobre la naturaleza del espacio y las estrellas, pero no me acuerdo a día de hoy de nada de aquello que me dijo. También me preguntó si quería ir a hacer un viaje con ellos. Les respondí que aún no. Me sentí muy honrado de que me lo preguntaran, pero no quería ir. Pensé que no era el momento. Entonces me dijeron que tenía que olvidar todo esto. Yo no estuve de acuerdo cuando lo escuché. La primera parte de la experiencia me dio mucho miedo, pero una vez que ya estaba con ellos, les encontré amistosos, preocupados por mí y con la impresión de que no querían molestarme o hacerme daño. De hecho,
Ellos me parecían casi como viejos amigos. Muy interesante esa sensación de ser como viejos amigos, porque podríamos estar hablando de que era un hombre que había sido abducido en diferentes ocasiones en su vida y que no era la primera vez que esto le pasaba, pero sí era la primera vez que lo recordaba. Sigue el testimonio de este hombre diciendo: en ese momento me dieron un vaso de cristal lleno hasta unos 3/4 y me pidieron que me lo bebiera para olvidarlo todo. Les dije que no quería olvidar una experiencia como esta. Les dije que tenía que poder recordarla. Y me dijeron que era por mi propio bien que olvidara lo que había pasado y lo que me estaba pasando. Me tomé el líquido de 3 tragos y dejé el vaso en el suelo. Lo siguiente que sé es que estaba ya en la carretera, con mi moto, con mis llaves en la mano, asustadísimo y queriendo salir de allí. Al día siguiente me encontré con 2 cazadores, a los que conocía, pero no les dije nada de lo que me pasó. Hay algunas cosas que deseo aclarar sobre esto, y este hombre habla de 6 cosas que quiere comentar en la carta a los investigadores norteamericanos que siguieron el caso. Dice este hombre: cuando el ser que se parecía a un saltamontes me disparó con el dispositivo que disparaba haces de luz, experimenté una especie de cono de silencio. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido y no existía nada excepto yo, como si me hubieran empujado de esta realidad a otra. Era el silencio más impactante que ningún ser humano podría imaginarse. Traté de gritar, pero no pude. Todo se volvió oscuro y tuve la horrible sensación de estar viajando a toda velocidad a través del cielo. Sentí casi como si algo estirase mi cuerpo. Lo segundo que este hombre quiere aclarar es lo siguiente. Dice: cuando estaba viendo al ovni moverse lentamente enfrente de mí, pensé que sería increíble tomar una foto del mismo. Mi cámara estaba justo dentro de mi chaqueta, en el bolsillo de mi camisa, y me era muy fácil sacarla y hacer la foto. Pero algo dentro de mí, un sentimiento extrañísimo, me sobrevino diciéndome: no es una buena idea. No te preocupes de eso ahora. No tienes por qué tener una foto. Tras eso, pensé que ese comportamiento era más que bizarro y extraño. Pensar que una foto de un ovni no es necesaria es una completa locura. Fijaros la impresión que tenía este hombre de tener algo normalizado, algo totalmente extraordinario, ¿no? Y decir: qué tontería, ¿cómo no voy a querer sacar una foto de este ovni, ¿no? Cuando realmente estaba teniendo una especie de comunicación telepática con esas supuestas inteligencias que iban dentro de ese objeto volador no identificado, ¿no? Sigue el hombre diciendo, dice: mientras conducía desde el río Ross hacia el tráiler, es decir, al principio de la experiencia, antes de que le pasara todo, dice este hombre que tuve la extraña sensación de que algo me podía pasar, pero nunca pensé que sería algo así. Es decir, este hombre, casi por instinto, el instinto del cazador, ¿no? Pues sabía que podía pasarle algo, ¿no? Y algo se barruntaba, algo se sospechaba. Interesante el tema, ¿no? Siguiente dice: antes de que ese incidente me ocurriera, no tenía interés en conocer nada de estas cosas, pero un día decidí escribir sobre lo que me habría ocurrido. Tras eso, me compré un par de libros de ovnis y bueno, pues tras leerlos me gustó comprobar que no soy el único al que le ha pasado algo así. Este hombre pues que se sintió bien sabiendo que no era el único hombre de la Tierra que se había enfrentado a un episodio de abducción, ¿no? Bueno, seguimos para adelante. En la quinta cosa también es muy curiosa. Dice: aunque quería contar a la gente lo que me había pasado, me costó hacerlo. Desde que ocurrió y hasta esta carta se lo he contado a menos de 10 personas. Cada vez que se lo digo a alguien, me hago una promesa de que jamás volveré a contárselo a nadie. Este sentimiento es como si hubiera sido programado para mantenerme siempre callado sobre este tema. O sea, increíble, como si dentro de su mentalidad estuviese programado para callarse al respecto de su experiencia, de la que por cierto se acordaba solo de partes. Sexto y último, dice: cuando volví a Ross River estaba pensando en la sensación en las manos cuando estaba con los seres. Miré las palmas de mis manos y vi unas marcas que nunca antes había tenido y que se quedarían ahí de por vida. Durante los siguientes 2 años pregunté a 2 doctores en medicina y a 4 titulares de enfermería si sabían lo que era, y me dijeron que nunca antes habían visto algo así. En septiembre del año 2000 le pregunté a mi doctor sobre aquello y me dijo que no sabía ni lo que era ni las causas que podrían haberlo provocado. No creo que sea una coincidencia. A día de hoy,
todavía las tengo. Bueno, yo comentarles que me parece impresionante el relato de este hombre, el señor Kevin P., la sensación de ese cazador que algo le va a pasar, ¿no? La inquietud del momento de ir a sacar una foto y ya sentir voces o sentimientos de que no era una buena idea, ¿no? Ya estaba bajo control ese hombre, ¿no? El hecho de ponerse a cubierto, algo muy de cazador, ¿no? Muy, bueno, pues muy de naturaleza, ¿no? De la inquietud que se puede sentir en la naturaleza, ¿no? Luego el sonido metálico que empieza, que atrona muy cerca, ¿no? Y este hombre se empieza a acercar. Luego el encuentro pavoroso con esos dos seres con aspecto de saltamontes, me parece increíble la descripción de la cabeza con ese mono azul, ¿no? Qué visión, ¿no? Luego el hecho de verse teletransportado porque aparece en otro lado, ¿no? Esa alteración de la realidad al ver las sombras de los árboles, al notarse las llaves cuando se pensaba que no las tenía, ¿no? Luego, por otra parte, que llega a la caravana, tiene un missing time y después de tomarse un cafecillo, pues lo recuerda todo de golpe, ¿no? Tiene ese zumbido en la caravana, tiene ese miedo a mirar por la ventana, se nota como que está volando, ¿no? Y se le nubla la vista y observa, es que es increíble, ¿no? La cabeza de un gris, totalmente diferente de esos cabeza de saltamontes de abajo, ¿no? Y bueno, pues claro, es la distinción, ¿no? ¿Quiénes eran esos grises y quiénes eran esos saltamontes enfundados, bueno, esos seres con cabeza de saltamonte, ¿no? Enfundados en un mono azul, ¿no? ¿Por qué esos dos roles diferentes y por qué no volvió a ver a esos seres de abajo en la experiencia supuestamente de ahí arriba, ¿no? Bueno, pero es curioso porque ya hemos dicho que el tema de los experimentos, ¿no? Ya hemos hecho los experimentos, pero están borrados y ocultos en su mente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué borran ese tipo de experimentos? ¿Qué tipo de canalladas pueden llegar a hacer para no traumatizarlos? ¿Y por qué se preocupan por nuestra psicología? También es muy curioso, ¿no? Como si hubiese algún tipo de tutelaje o no fuese legal traumatizar a una persona, ¿no? Bueno, el hecho de que apareciesen y este hombre le diese la impresión de que estuviesen preocupados por él, ¿no? Y de alguna manera esa dicotomía del fenómeno. Te secuestro, pero me preocupo de que no te acuerdes de nada y te trato muy bien y te enseño alguna maravilla del universo, incluso, ¿no? Esas enseñanzas de la Tierra como un punto blanco, quizá lejos, o en un mapa holográfico. Luego, esa sensación extraña de la fotocopiadora y de ir a la ventanilla a mirarlo, ¿no? Luego, la sensación de querer olvidarlo de una forma inducida me parece fascinante. El hecho de que le ocurra, la sensación de que no era el único y esa tranquilidad que tiene ese hombre, ¿no? El hecho de que le haya costado tanto escribir la carta, que hasta el año 2000 no lo hace, 14 años después de su experiencia. Y luego, para terminar, algo que es increíble para mí como investigador, poder ver las fotos de las marcas de las manos, que son unas marcas rarísimas y extremas. ¿Qué le pasaría? ¿Qué tipo de experimento o de muestra le cogerían a ese hombre que le quedó esa marca para siempre? ¿Por qué? ¿Qué están buscando? ¿O por qué a él, no? Siempre las mismas preguntas, pero ninguna respuesta ante el fenómeno, ¿no? Pero como vamos viendo en este canal, vamos hablando de muchas experiencias de encuentros en la tercera fase, de secuestros, en donde hay una experimentación con los sujetos, hay una especie de operaciones, hay tiempo perdido, ¿no? Hay una serie de características comunes, pero no sabemos qué es lo que están buscando, que es lo que a mí me apasionaría saber, ¿no? Porque están buscando quizá muestras de piel genética, ¿para hacer el qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Bueno, pues ahí se queda la pregunta en el aire y bueno, pues aquí se queda este relato en primera persona, que espero que lo hayan disfrutado, al igual que yo también he disfrutado haciéndolo, porque realmente me parece algo asombroso, ¿no? Bueno, pues nada, esperando que les haya gustado muchísimo este videoprograma, nada más, les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.